aquesta segona sessió tenim a Marisa González de Oleaga, doctora en Història per la Universitat Complutense de Madrid, professora titular en aquesta universitat, al Departament d'Història Social i del Pensament Polític de la UNED, i ha publicat diferents articles sobre qüestions diverses, sobre discurs polítics, experiències utòpiques, museus, memòria. Ha estat convidada com a professora a diverses universitats llatinoamericanes i europees, ha estat investigadora en diversos projectes vinculats al tema que avui ens ocupa, de fet, des d'ahir ens ocupa. I ha publicat també diversos llibres, només jo voldria citar-ne alguns ara, i els més recents. Sobretot els dos últims, jo diria, perquè estan directament relacionats amb la temàtica d'aquest col·loqui. En primera persona, Testimonios de la Utopía, per una banda. Per l'altra, Transterradas, el exilio infantil como lugar de memoria. I finalment un llibre d'historiografia que no ens ocupa aquesta temàtica avui, però que els recomano especialment, Itinerarios, historiografia i postmodernidad. És probablement una de les persones, almenys del meu punt de vista, més interessants per parlar d'un cas que ha estat objecte de debat, i continua estant objecte de debat, i continuarà estant objecte de debat, especialment després de les eleccions de diumenge que ve, que és el cas argentí. El títol de la seva ponència és Políticas de Memoria en Argentina, luces y sombras. Bueno, quiero empezar agradeciendo a los organizadores, a Jordi, a Maxi y sobre todo a Rosina, con la que he tenido muchísimo contacto estos últimos días para organizar todo esto. Sé lo que es organizar una jornada, un coloquio de estas características, y a todos ellos muchísimas gracias. Yo tengo que empezar con una pequeña confesión. No me resultó nada fácil venir a hablar aquí de memorias y de políticas públicas de la memoria y sobre todo a traerles y a compartir con ustedes una visión muy crítica del caso argentino cuando estamos a 2 días de las elecciones del domingo que deciden el futuro del país y que son unas elecciones realmente que pueden ser traumáticas. Pero al mismo tiempo yo me decía, bueno, a veces son estos momentos de verdad, ¿no? Son estas miradas al abismo, y les puedo asegurar que no soy dramática, cuando uno puede preguntarse por lo que se hizo, por lo que no se hizo, por lo que se podría haber hecho y sobre todo por lo que se tiene que hacer a futuro. Y sobre todo dejar un poco de lado esa complacencia y autocomplacencia que a veces es tan argentina. Yo voy a empezar con una duda, que en realidad surge de una afirmación y de una pregunta. Una duda ante la profunda admiración que hay en España por la transición argentina y sobre todo por los juicios de 1985 a las juntas militares. Hace unos días estuve en Salamanca entrevistando a 3 de los 5 jueces del famoso juicio del 85, el que sentó en el banquillo a las cúpulas militares, y pude comprobar la increíble admiración, a mi juicio acrítica, bastante acrítica, por parte de los estudiantes españoles, por parte de los españoles en general, era en la Universidad de Salamanca, estaba el profesorado, y también por el público latinoamericano, había peruanos, ecuatorianos. Como un ejemplo simplemente de esta admiración irrestricta, Carlos Cue, que daba cuenta de esta especie de viaje que están haciendo estos 3 abogados por España, sacaba hace unos días una nota en El País y la primera frase de esa nota era: hicieron algo único en el mundo. Por lo tanto, nadie se sorprenderá si yo comienzo esta intervención con esta primera afirmación que dice que la Argentina es un país en la vanguardia de las políticas públicas de memoria destinadas a la promoción de los derechos humanos bajo el lema Memoria, Verdad y Justicia. Todavía en el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebró en marzo de este año, se reconocía el liderazgo regional e internacional de la Argentina y se enfatizaban las acciones constantes para erradicar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. Pero yo tengo una pregunta, que es que hay pocas valoraciones, más allá de la admiración que generalmente
obtura más que posibilita el flujo de la experiencia, digo, no se ha valorado, no hay una gran valoración, quiero decir, no hay una valoración, no hay una crítica. Y de hecho, a mí lo que me preocupa es que el 22 de octubre y el 19, o sea, el próximo domingo, hay una elección, una segunda vuelta en elecciones presidenciales. Hay un candidato que todo el mundo conoce por sus aventuras y desventuras, que es Javier Milei, que puede llegar a ser presidente de los argentinos. Y lo curioso es que este individuo tiene el voto mayoritario de los jóvenes entre 16 y 29 años. Es decir, la generación más sometida, más educada y en contacto con instrucciones en valores relacionados con los derechos humanos. O sea que la pregunta es ¿qué está pasando? ¿Cómo esa generación que ha tenido ese tipo de formación, que además es la generación que ha visto todas las políticas públicas de memoria, que como veremos son muchas y muy diversas, puede votar a un candidato negacionista que tiene a su vez una vicepresidenta que es radicalmente negacionista del terrorismo de Estado, de la dictadura, de los crímenes de lesa humanidad, de la dictadura del 76-83. Antes de avanzar, me gustaría, sobre todo porque no tienen por qué saberlo, voy a dividir la exposición en dos partes. Una primera parte que tiene que ver con las políticas públicas de la memoria, y lo que voy a hacer es un intento de sistematización de esas políticas, en qué consiste, cómo son, para tener una idea más o menos general de todo lo que se ha hecho. También tengo el afán de abrumarlos un poco, porque realmente se hizo mucho, lo que no significa que mucho siempre sea muy bueno, pero se ha hecho mucho, muchísimo. Entonces voy a empezar con esta descripción de las políticas públicas de la memoria y luego voy a hacer una segunda parte que tiene que ver con la memoria como relato. Voy a intentar ser breve, aunque no creo que lo consiga con las políticas públicas, pero sobre todo quiero destacar algo, que es la profunda institucionalización de estas políticas públicas. No se trata de ocurrencias del gobierno de turno, realmente se ha hecho un esfuerzo muy grande por generar una trama institucional, porque no fuera una medida que de repente se le ocurre al gobierno X o Y, sino por dejar una base institucional de este tipo de políticas. Y también da muestra, todo lo que se ha hecho da muestra de la voluntad política. Cuando hay voluntad política y una cierta hegemonía, se pueden hacer muchísimas cosas. Una segunda idea que no quiero dejar de mencionar porque me parece fundamental. Si bien es verdad que el Estado y los gobiernos han instrumentalizado todas estas políticas, no es menos cierto que quien está detrás, y ha sido fundamental en un porcentaje altísimo, son los organismos de derechos humanos, sobrevivientes y familiares. Yo creo que casi nada de todo esto se hubiera hecho si no hubiera sido por el impulso de esta gente que estuvo detrás de la creación y la promulgación de estas políticas. Si ven, hay como siete ejes: comisiones de verdad, identificación, reparación, juicios, archivos, sitios de memoria y educación. Todo esto hay que entenderlo en un contexto muy concreto, que es el de la desaparición, como una forma de represión, de disciplinamiento y de arrasamiento del enemigo. Eso es lo que permite entender por qué estas políticas y no otras. Comisiones de la verdad. Para aquellos que no estén muy familiarizados, son instituciones ad hoc, extrajudiciales, que reconocen el derecho de los individuos, pero también el derecho de las sociedades a conocer lo que pasó. Cuando lo que pasó, como en el caso de la dictadura argentina, fueron acontecimientos traumáticos que dañan. Yo sí creo que más allá del trauma individual, los hechos traumáticos dañan el tejido social, por un punto que es fundamental en la constitución de una comunidad, que es la confianza. Estas comisiones lo que hacen es tomar denuncias, pruebas de delito y después remitirlos a la justicia. Generalmente no suelen tener un objetivo de enjuiciamiento, sino que es un paso, digamos, un paso previo. Todo el mundo conoce, por eso voy a ir rápido, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la CONADEP del año 83, que estuvo conformada por 10 miembros elegidos por el presidente del gobierno, 3 diputados, que llegó a tomar una serie de testimonios y a generar un informe que ha hecho éxito más allá de su propio contenido, el propio nombre, que es el Nunca Más, que recoge esa selección de casos.
Todo el mundo conoce el caso de la CONADEP y el informe del Nunca Más. Pero se ha constituido otra comisión que me parece mucho más interesante plantearla aquí, porque es menos conocida y porque de alguna manera desdibuja un poco la idea de la dictadura militar, que es la Comisión Bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras en el 2015. Esta comisión tiene el interés de que desdibuja un poco la idea de que los militares son los únicos culpables, sino que intenta ir hacia abajo viendo todo el entramado. Porque claro, los militares efectivamente son culpables, pero son el brazo armado. Pero quienes de alguna manera empujaban a los militares son una parte importante de la sociedad civil, el empresariado, países extranjeros. O sea, había todo un entramado ahí de actores que intentaban impulsar el genocidio y el terrorismo de Estado. Me parece que esa idea de que los militares no fueron los únicos culpables se maneja muy bien en esta comisión y en el informe, donde se distingue entre complicidad y responsabilidad. Complicidad sería una especie de acompañamiento a las prácticas genocidas o terroristas, mientras que la responsabilidad, que es lo que hacen las empresas argentinas, no solamente argentinas, también internacionales, es tomar muchas veces el protagonismo y tener iniciativas propias respecto a la violencia extrema. Hay un informe que está en la red, es un informe magnífico, son 3 libros en realidad, uno de carácter más divulgativo y otro mucho más informado, sobre 25 empresas nacionales y extranjeras, donde está la Fiat, la Ford, empresas mineras, los ingenios del noroeste argentino, empresas ligadas al sector agroexportador, empresas textiles, y sobre todo ello, sobre toda esa investigación pormenorizada, se plantea un decálogo de prácticas represivas contra los trabajadores llevadas a cabo como responsables por las empresas. Por ejemplo, secuestros, permitir secuestros en el lugar de trabajo, entrega de información privada de los trabajadores y trabajadoras y de los delegados sindicales, cuadros empresariales que permanecían, que estaban presentes en la detención, secuestro y tortura, aportes económicos para financiar las actividades de las fuerzas represivas, uso de infraestructuras como los vehículos para el secuestro. El caso del ingenio Ledesma es paradigmático. Pedido directo de detención. Las empresas pedían a las fuerzas represivas que detuvieran gente. Secuestro de la casa al trabajo. Presencia militar dentro de las fábricas para amedrentar cualquier posición o toma o exigencia de derechos. Participación de miembros de las Fuerzas Armadas y Seguridad en los cargos directivos de las empresas y la infiltración de agentes de inteligencia en los establecimientos. Me parece que este informe y esta idea, ¿no?, de extender a lo civil la culpabilidad es importante. La identificación. Bueno, la desaparición forzada, como sabemos, adopta muchísimas formas. Fosas comunes, donde hay gente enterrada como NN, vuelos de la muerte, fondeos en el río, robos de bebés. Toda esta panoplia del terror ha generado una investigación muy pormenorizada de los organismos de derechos humanos. Todo el mundo conoce Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Se han hecho confección de mapas de campos clandestinos de detención, porque claro, el ocultamiento era la política seguida por los militares. Localización de casas operativas, excavaciones, exhumaciones, revisión de las actas de nacimiento, seguimiento en el tiempo de los que firmaban esas partidas de nacimiento como médicos y parteras, consultas a los bancos de sangre, revisión de los habeas corpus, geolocalización. Estas son algunas de las instituciones que se han creado. El famosísimo Banco Nacional de Datos Genéticos, que ha permitido, que es simplemente un archivo de datos genéticos, que ha permitido, entre otras cosas, la recuperación de la identidad de 133 nietos. La Comisión Nacional sobre el Derecho a la Identidad, la CONADI, que se crea en el 92, que es una red que promueve acciones de capacitación, orientación y sensibilización pública, no solamente en la Argentina y en Uruguay, sino en España e Italia, por todo el tema del exilio. Registro unificado de víctimas, Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas, porque claro,
la represión tuvo una escala continental, ahí está el Plan Cóndor, con lo cual, claro, la identificación tiene que tener también una escala continental. Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, unidad especializada en causas de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, plan de trabajo para la identificación de víctimas del terrorismo de Estado inhumadas como NN. Y acá hay otra institución líder, no solamente líder, sino estrella, que es el equipo argentino de antropología forense, que ha colaborado en los 5 continentes. Reparación a las víctimas y a los familiares. La reparación de un daño de estas características, como es el terrorismo de Estado, que vuelvo a repetir, yo creo que es individual y colectivo, tiene una dimensión material, económica, sanitaria, psicológica, moral y simbólica. En realidad es reparar lo irreparable. Yo creo que ese es el punto clave. Vamos a intentar reparar lo que no se puede reparar, pero hay que de alguna manera, intentarlo. Se ha creado el Centro de Asistencia a Víctimas de Violación de los Derechos Humanos, Fernando Ulloa. Ha habido pensiones para hijos e hijas de desaparecidos, para los nacidos en cautiverio, para los exiliados, para los detenidos. Y hay un último punto que me parece fundamental, que es el Plan Nacional de Acompañamiento y Asistencia a los Querellantes y Testigos. Hay todo un protocolo elaborado por psicólogos y psicoanalistas para no revictimizar a los testigos en los múltiples juicios que se están llevando a cabo. Y ha habido también un entrenamiento específico de los propios agentes judiciales en su trato con las víctimas y con los familiares de las víctimas. Si uno ve, porque no se puede escuchar, saben que el juicio del 85 era un juicio que se podía seguir por el diario del juicio, pero el visionado era solamente imágenes. Si uno consulta el diario del juicio del 85 y ve el tratamiento a los declarantes, a las víctimas, a los testigos, a los familiares, hay un cambio de 180 grados respecto a cómo se los trata ahora. Se puede ver en YouTube todos los juicios que están en marcha. Muchos de los testigos, primero, hay todo un protocolo para que no tengan que otra vez volver a testificar, se graba y se pasa la grabación, y después hay un acompañamiento por parte de una serie de jóvenes voluntarios que acompañan psicológicamente a estos testigos. Esto me parece que es algo que es el único caso que conozco y me parece que es muy innovador y muy interesante. Bueno, voy a hacer un pequeño punteo por si alguien no se acuerda. El juicio es el juicio a las juntas del 85. En el 86 se decreta la ley de punto final y en el 87 la ley de obediencia debida, que paralizaba cualquier proceso penal posterior. En el 2001, volvemos otra vez atrás, se declara inconstitucional las leyes por ser incompatibles con las obligaciones internacionales del Estado, y en el 2003 se declara la nulidad de esas 2 leyes. Y empiezan otra vez las causas penales, que siempre o casi siempre son propuestas por querellas relacionadas con los organismos de derechos humanos. Hay una necesidad, y yo creo que es una necesidad social, en el caso de Argentina, de luchar contra la impunidad. Los juicios siguen a día de hoy, y esa es una polémica que yo he tenido aquí en España por el tema del tiempo. Creo que Paloma lo comentaba, el tema del tiempo, el tiempo de la memoria y el tiempo también de la justicia, ¿no? Y entonces, hace 40 años que ocurrieron los hechos que se está juzgando en Argentina. Muchos de los perpetradores murieron, algunos están demenciados y otros están, ya veremos, muchos en la cárcel, pero digo que es cierto que ha pasado el tiempo. Sin embargo, yo reclamo la importancia de los juicios. Lo digo pensando en el caso español, ¿no? Porque cuando una sociedad enjuicia, me parece que no solamente el objetivo, no solamente es condenar a los culpables, sino también posicionar a la sociedad respecto a determinados tipos de delito que además no prescriben, como son los delitos de lesa humanidad. Como digo, juicio a las juntas. Actualmente, mientras estamos hablando, hay 15 juicios orales abiertos en 6 provincias, 336 juicios con sentencia, 1.200 represores condenados. Archivos. Claro, en una política de ocultamiento y desaparición, los archivos y los repositorios documentales son clave. Reconstruir, por ejemplo, yo conozco un caso muy concreto que me ha pasado a mí, que es el intento de averiguar la identidad de uno de los perpetradores a través de su legajo personal que me mandaron, a través de una fotografía en una extradición que queríamos hacer de uno de estos perpetradores de Brasil. O sea, los archivos y los repositorios documentales son fundamentales para las políticas de verdad
Memoria, Verdad y Justicia. Hay una ley de acceso a la información pública. Si ustedes se pudieran imaginar lo que eran los archivos antes de todo esto en la Argentina, yo que hice mi tesis doctoral intentando consultar archivos argentinos que no existían o que estaban expurgados o que estaban tirados. Esto realmente es una revolución. La Ley de Acceso a la Información Pública, Archivo Nacional de la Memoria, ahí está el archivo oral de todos los juicios, el acceso público a los fondos se puede consultar por internet a través de un buscador que se llama Excalibur, y formación de toda una generación de archiveros que han hecho un cambio de 180 grados a la política de archivos. Se han digitalizado los archivos provinciales, se envía material por internet. Yo he consultado la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y me han mandado algo así como 400 expedientes escaneados del otro lado del océano. Y se ha desclasificado y se están desclasificando constantemente documentos de la Cancillería con acceso online. Sitios de memoria. Esto se inicia en el 2006 y yo creo que es un eje muy importante. Bueno, en primer lugar, porque yo trabajo sobre sitios y espacios de memoria, pero también lo es para España, porque creo que ha habido un gran debate, y sigue habiéndolo, con la ley de la memoria, sobre el tema de la importancia de los sitios de memoria, el cambio de los nombres de las calles, todo ese tipo de cosas. En Argentina se distingue entre sitio y espacio de memoria. Sitio es ese lugar donde acontecieron hechos traumáticos. Y el espacio de memoria es ese lugar resignificado, dedicado a la educación y a la transmisión de memoria. Yo soy ferviente defensora de que estos espacios de memoria son espacios de reparación simbólica, de conmemoración y homenaje, y sobre todo testimonio material de la desaparición y del delito. Hay lugares como la Escuela de Mecánica de la Armada, que es el último lugar en el que se vio a casi 5.000 personas. Pueden ser espacios de diálogo, si se pueden organizar, y educación, y, como decía el compañero anterior, con la esperanza de que haya garantía de no repetición. Y esto sí creo que es, no sé si una ilusión, una esperanza. En Argentina ahora mismo hay 154 sitios señalizados, entre ellos los campos clandestinos de detención, que por supuesto fueron transformados después de quiero decir que la dictadura se encargó de no dejar rastro, y 50 espacios abiertos al público. Hay placas recordatorias en todos los establecimientos de las fuerzas policiales y mapas educativos con los que se trabaja en las escuelas. Por último, pero no menos importante, muy importante, la educación, que es lo que a mí más me interesa y sobre lo que después hablaré. La educación que promueve los valores asociados a los derechos humanos. Este es un eje transversal. En realidad la educación atraviesa los 6 ejes anteriores. Pero se crea una Dirección Nacional de Cultura Cívica que en el 2006 capacitó a más de 10.700 funcionarios públicos, 6.700 personas en cursos virtuales. Se crea el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti con un seminario internacional que creo que algunos de los colegas que nos acompañan han estado ahí, que es sobre políticas de la memoria. Hay una serie de programas escolares muy interesantes, como Educación y Memoria, entre el pasado y el futuro, los jóvenes y la enseñanza de la historia reciente, que es muy interesante porque en todos los currícula suelen ser lo suficientemente amplios como para que nunca se llegue a la historia reciente. Entonces, con esta asignatura obligatoria se han asegurado de que los chavales, o sea, en escuela primaria y secundaria, puedan trabajar sobre esa historia reciente. Hay programas escolares como la Escuela va a los juicios, llevan a los estudiantes de secundaria a los juicios de lesa humanidad, pueden estar ahí como observadores, y hay un encuentro de jóvenes sin memoria en Chapadmalal, anual, en la que se pretende que sean los chicos los que se impliquen a través de videos, a través de lo que son de redes y de lo que son los medios y materiales con los que ellos se mueven ahora, se impliquen para contar a los demás de todo el país algún caso de crimen de lesa humanidad, algún caso de represión en su ámbito local. Y el Ministerio de Defensa también ha hecho actividades de sensibilización y capacitación para cuadros de las Fuerzas Armadas. Bueno, dicho esto, todo pareciera que, en fin, que tendríamos que darnos, no sé, la enhorabuena y yo qué sé, y estar autocomplacidos por todo lo hecho, porque es verdad, se ha hecho mucho en número y alcance. Pero la pregunta que yo hacía al comienzo,
sigue vigente. ¿Por qué el negacionismo sobre el terrorismo de Estado irrumpe de manera tan rotunda en el panorama nacional, habiendo todo este conglomerado de políticas públicas? Yo creo que habría que desviar un poco el eje y preguntarse, como un posible factor, es evidente que no voy a establecer una causalidad, no podemos establecer causalidades en ciencias sociales, tampoco que creo que sea un factor súper relevante, pero creo que es un factor, desde mi perspectiva, que trabajo sobre eso, que puedo investigar, que es el tipo de memoria que sostiene y que emana de estas políticas. Porque la memoria son, en definitiva, relatos de la experiencia, y cabría preguntarse qué tipo de relatos. Es como que se da por supuesto. Como hay políticas de la memoria, son muy extensas y abundantes, ¿para qué nos vamos a preguntar qué le estamos transmitiendo a las nuevas generaciones? Y no me estoy refiriendo estrictamente al contenido, lo explicaré luego, al contenido de esos relatos, sino más bien a la estructura narrativa. Y ahí les voy a pedir que me acompañen en este viraje, ¿no? En un viraje que va de las políticas de la memoria a la memoria como relato. Yo creo que hay una pregunta que parece que uno se puede hacer una vez y para siempre, que es ¿memoria para qué? Advierto, no me estoy refiriendo a la polémica que ha habido en España sobre memoria y olvido, porque me parece que la memoria y el olvido son instancias que no tienen que ver con la voluntad. La memoria está ahí, a veces la gente que ha pasado situaciones traumáticas pretende olvidar y no puede. Quiero decir, no es una cuestión voluntaria. Creo que hay que enfrentar la memoria, creo que hay que ver en qué consiste, creo que es una trama con muchísimos hilos, muy espesa, no es una memoria, una verdad, es una cosa bastante más complicada, pero no me refiero a ese debate. Al debate me refiero más bien a los objetivos. Alguien decía que claro, que plantear que la memoria tiene que tener algún tipo de utilidad. Bueno, cuando uno formula relatos o cuando uno formula políticas tiene que pensar en los objetivos, no por nada, no porque intentemos rentabilizar, sino porque hay que ver qué camino vamos a seguir entre lo que nos proponemos y lo que estamos haciendo. Uno de los problemas es el tema de los objetivos, porque claro, yo que he trabajado mucho sobre la resignificación de la ESMA, donde un sector del movimiento de derechos humanos discutió muchísimo sobre cuáles eran los objetivos de este tipo de memoria, hablaban de la reparación, de la identificación y del consenso social. Y es como que todo eso va junto, y yo creo que no. Una cosa es la reparación a las víctimas, que tiene una lógica. Otra cuestión es la identificación de las nuevas generaciones. No son los mismos relatos o no tienen por qué ser los mismos relatos. Y otra cuestión es el consenso social que se quiere generar. Me parece que hay que plantearse esto porque además hay algo fundamental, hay tiempos de la memoria. No es como, veremos después por qué, pero no es como la memoria se instala y es para siempre. No, hay tiempos. No es lo mismo la transición, la post-transición que la democracia. Y en cada tiempo hay una exigencia diferente. Por supuesto que las víctimas, en el caso de las víctimas, tienen que tener un papel fundamental. Habría que preguntarse a quiénes llamamos víctimas también. Pero un papel fundamental no significa el único papel y la única autoridad para hablar sobre lo que pasó. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces dejamos fuera al resto de la sociedad y sobre todo fuera a la implicación de las nuevas generaciones. Cuando yo digo qué memoria, no me estoy refiriendo al quién, obviamente las víctimas. Y vuelvo a repetir, en mi trabajo, en un trabajo muy extenso de 10 años que he hecho sobre la dictadura en el Delta, me he dado cuenta que hay víctimas primarias, obviamente, sin ninguna duda, pero que toda la sociedad ha sido víctima de las políticas militares. Quiere decir, la idea, el miedo y la desconfianza es una de las consecuencias más palpables en comunidades pequeñas. Por lo tanto, no digo el quién, ni el qué, obviamente. La memoria de la dictadura tiene que hablar del terrorismo de Estado, sino del cómo, el contenido de la forma. ¿Qué forma? Porque con el mismo contenido, pero con distinta estructura narrativa, podemos estar avalando memorias victimistas, memorias heroicas o memorias críticas. Y cada una de esas memorias tienen efectos diferentes. Claro, en esto que yo planteo bueno, veamos a ver qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo mal, en definitiva, para que esta generación de 16 a 29 abrace el negacionismo. Cabría preguntarse si es que hay una memoria hegemónica en la Argentina. Si esa transmisión de memoria que con tanto énfasis se ha hecho es una única memoria, ¿no? Y
¿Y dónde verla en ese caso? Quiere decir, ¿dónde rastrearla? Y hay un lugar que es emblemático lo fue para el terrorismo de Estado y lo es también para los gobiernos que han elaborado políticas de la memoria, que es el Museo EXMA, que se abre en el 2015. Como digo, es un lugar emblemático del terrorismo de Estado, es un predio de 17 hectáreas en el centro de la ciudad de Buenos Aires, en un lateral, en una arteria muy importante que comunica provincia con ciudad. Por ahí pasaron 5.000 detenidos desaparecidos, de los que hay escasamente, aunque no se sabe con certeza, 200 sobrevivientes. A mí me parece que por el empeño y el esfuerzo que se ha hecho por condensar toda la memoria democrática o la memoria en democracia en ese lugar, es un lugar privilegiado para ver qué memoria estamos transmitiendo. Esta es bueno, el predio es un predio muy impresionante que se ha resignificado con otros usos. Esta es la entrada del casino de oficiales, donde funcionó estrictamente. Hay todo un debate si el campo clandestino de detención, tortura y exterminio funcionó en todo el predio o solamente en el casino de oficiales, porque era una escuela de formación de grumetes, ¿no? de formación, perdón, de suboficiales de la Armada. Ahí es donde en cualquier caso se ha instalado el museo. Todo lo demás se ha parcelado de alguna manera entre las distintas organizaciones de derechos humanos. ¿Cuáles son las características del relato? Lo que voy a intentar es ver cuáles son las características del relato, por qué ese relato, que no es una cuestión voluntaria, para ver luego qué se podría hacer, ¿no? ¿Cuáles son las características de ese relato? Es un relato esquemático y dicotómico al tiempo que saturado de información. ¿Cómo podemos combinar estas dos cosas? ¿Cómo puede ser un relato esquemático y al mismo tiempo abrumadoramente informativo? En realidad no es solamente el Museo EXMA, todo el predio está lleno de información y de imágenes. Hay una especie de saturación de información que incluso llega a los bordillos de las veredas que están todos pintados con lemas. Hay una necesidad como de romper el silencio, pero de una manera que para el visitante a veces le puede resultar abrumadora. O sea, es esquemático en su estructura, pero es repetitivo en su contenido. Hay una clara tendencia a la repetición de casos, a la repetición de modalidades de tortura, a la repetición de situaciones y de escenas, como si se esperara una sedimentación del relato a través de la reiteración. Hay una cierta pretensión de atemporalidad, creo que esto es algo importante para el debate, en la incorporación de los testimonios. Es como si ya se testimonió, esa es la verdad. Y una descontextualización y deshistorización. Vuelvo a repetir, una memoria, una verdad. Negando, en muchos casos, los disensos al interior del propio movimiento de derechos humanos, que no es un movimiento homogéneo en absoluto. Hay muchísima gente, muchísimos grupos que no están de acuerdo con lo que aparece ahí en el Museo EXMA. Y hay algo que a mí me llama poderosamente la atención y que me parece muy peligroso, que es la despolitización del pasado de las víctimas. No se habla de organizaciones, creo que hay una mención a Montoneros una vez, ni tampoco de la violencia popular, ni del proyecto político de los detenidos desaparecidos, con lo cual yo me pongo en el lugar no de alguien muy informado, sino de un joven que va ahí y a veces da la impresión de que no se distingue muy bien lo que fue el terrorismo de Estado, que es un acontecimiento y un proceso político, con un caso policial. Es como si, bueno, había unos chicos por ahí, entonces llegaron los militares, quiero decir, hay algo como muy poco contextualizado, históricamente contextualizado, ¿no? y una despolitización. Y luego algo que todo el mundo sabe, que es la politización, por supuesto, esto tiene que estar, la memoria es política, o no es, pero es una politización partidista de una memoria en el presente, y eso también genera una especie de barrera. ¿Cómo explicar todos estos rasgos que no son en la mayoría de los casos deliberados? No es que yo creo que se sentaron y dijeron vamos a hacer esto para... No, yo creo que tiene que ver con hábitos, tiene que ver con estructuras mentales, con narrativas que marcan la forma en la que vemos el mundo. El catolicismo es una narrativa que está presente en España, guste o no guste, está ahí. Bueno, en Argentina hay otras narrativas como el nacionalismo que también tienen su peso. Yo creo que explicar por qué esos relatos son como son tiene que ver, por una parte, con la difícil transición política en la Argentina, con el miedo a la aparición de
de la teoría de los dos demonios, que aparece en el Nunca Más por primera vez, que es la forma que encuentra el gobierno de Alfonsín de enjuiciar a los militares, pero al mismo tiempo haciendo ahí una especie de pirueta que no se sostiene de ninguna de las maneras. Nunca hubo dos demonios, pero digamos, el miedo a la aparición de eso, yo creo que promueve este tipo de relatos tan esquemáticos y unívocos, ¿no? Vuelvo a repetir algo que me parece fundamental, los tiempos de la memoria. No hay nada para siempre en la memoria. La memoria es algo que es fluido y que por lo tanto hay unas necesidades políticas con la memoria en la transición, otras necesidades en la post-transición, y yo creo que ya estamos o deberíamos estar en posición de empezar a pensar en las nuevas generaciones. El segundo punto que yo creo que explica todo esto es la judicialización de la memoria. Es una memoria judicializada. Lo pone en el propio Museo ESMA, pone esto, son materiales que vienen de los juicios de lesa humanidad, ¿no? Que establece una dicotomía característica. Claro, en un juicio se busca el delito y se busca la prueba. Por eso yo creo que la repetición de ciertos hechos que van construyendo la prueba judicial, por eso esa reiteración, en detrimento de una visión que yo creo que debería ser más amplia de contexto. Es como que la verdad judicial ha permeado todas las otras posibilidades de verdad que se presentan. Además, la verdad judicial es una verdad atemporal. Lo que está enjuiciado no se puede volver a enjuiciar. Todo esto genera una sacralización, creo yo, de la historia de la memoria, con una visión esquemática entre el bien y el mal. Por supuesto, yo tengo una idea de lo que es el bien y el mal, y además suscribo esa visión, pero lo que me pregunto es si es esa visión, la nuestra, la que tenemos que transmitir así como si fuera un dogma a las nuevas generaciones. Una interpretación que en definitiva toma el legado, porque la memoria es un legado a las nuevas generaciones, como un mandato. Tienen que ser fieles a ese legado, en lugar de como un don. Tienen que recrearlo y hacerlo propio, porque esa es la función de la memoria en la construcción de una sociedad, de una comunidad, y además en la superación del trauma. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que se considera que los jóvenes no son recreadores de la memoria, sino receptores. Y eso lleva a la rutinización. Es como oír llover porque siempre me están contando lo mismo. Yo creo que tal vez esto pueda arrojar algo de luz sobre ese resurgimiento del negacionismo en las nuevas generaciones, porque creo que no ha habido, ese sería un poco el resultado, no ha habido o ha habido una pobre elaboración del legado. Pero yo creo que hay algo más y es una cuestión de genealogía, y esto es importante porque creo que hay que estar advertido de este tipo de estructuras que colonizan muchas veces nuestra forma de mirar. Varios de esos rasgos en los relatos de la memoria, en la estructura narrativa, recuerdan a los relatos de la historia nacional o de la educación patriótica. Yo he sufrido, y supongo que muchos de los que estamos aquí, lo que es la educación patriótica. Entonces yo hice un experimento, trabajé mucho tiempo sobre museos y quise ver ¿qué decía? ¿Cómo era la estructura narrativa de los relatos nacionalistas en el Museo de Historia Nacional? Pero no en el tradicional Museo de Historia Nacional, sino en el Museo de Historia Nacional que se monta, en la muestra que se monta en el 2006, bajo la dirección de Pérez Goyán, para ver si contenidos diferentes aún conservaban estructuras narrativas comunes. Y me encontré con que sí. Una muestra que pretendía ser, esa muestra ya no existe, igual que la de ESMA, son documentos históricos, una muestra decolonial, feminista, pacifista y no clasista, que sin embargo volvía a proponer otra vez una pedagogía patria, dicotómica y repetitiva, que de manera gráfica estaba representada, además físicamente, en la propia exposición del museo, por dos ejes históricos, el eje del bien, nosotros, y el eje del mal, ellos. La misma estructura narrativa que la vieja historia patriótica con nuevos protagonistas, donde antes la historia patriótica en el eje del bien ponía a los próceres del 19, de la generación del 80, a continuación ponía a los prohombres de la oligarquía ganadera, después a los militares. En este caso, estos están en el eje del mal, y en el eje del bien están los pueblos originarios, las mujeres, los inmigrantes, el peronismo y las madres de Plaza de Mayo. Pero la estructura narrativa no ha cambiado. Lo que han cambiado son los protagonistas. Pero esa dicotomía, dualidad y en cierta medida maniqueísmo se mantiene. Y ya con esto acabo. Esta es una de las vitrinas que es un documento histórico porque esa muestra ha sido
eliminada, han hecho otra muestra muchísimo más regresiva. Es decir, la actual muestra no es solamente la estructura narrativa, sino que parece que también los contenidos vuelven otra vez a la vieja historia patriótica. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Yo creo que deberíamos pensar, por eso que les decía de los tiempos de la memoria, en otras estructuras narrativas para los relatos de la memoria traumática que pretendemos transmitir a las nuevas generaciones. Yo creo que tienen que ser relatos de un pasado con el que ellos puedan identificarse para inscribirse en una filiación. Los jóvenes, todos lo hemos sido, necesitamos filiación, necesitamos sentirnos parte de algo, pero que también puedan cuestionar. No es historia sagrada, para poder hacerlo como parte de su tradición. Un pasado que no es un mandato, no tienen que ser fieles al mandato, sino que es un don. Por supuesto, del que esto lo he discutido también mucho, no tienen culpa de lo que pasó porque no estaban presentes, pero sí deben responder. Ser responsables es dar respuesta, decir sí o decir no a eso que pasó. Pero para poder decir sí o decir no a eso que pasó y alinearse de alguna manera con eso que pasó, comprometerse a que no vuelva a pasar, tienen que tener la posibilidad de hacer lo propio, tienen que tener la posibilidad de poder criticarlo. Simplemente termino con una frase de Jacques Hassoun que me parece clave para entender. Una transmisión de memoria lograda es aquella que ofrece a quien la recibe un espacio de libertad y una base que le permite abandonar el pasado para mejor reencontrarlo. Muchas gracias. Bé, tenim 10 minuts, aproximadament hi ha una quantitat em sembla, de qüestions aquí interessantíssimes i per tant obrim aquests 10 minuts, recollim preguntes, comentaris. Quiero agradecer sobre todo, no tanto por la información, que también, sino por las cuestiones y el atrevimiento crítico que ha planteado. En esa onda quisiera volver sobre alguna cuestión y es la de los objetivos de esa memoria. ¿Cuál es el objetivo entonces de la memoria? A mí me viene en mente que si uno piensa o recuerda los testigos, los supervivientes, no solo de la Shoah, sino tantos otros, el objetivo era no tanto recordar, sino recordar para nunca más. Y normalmente cuando uno oye hablar de memoria, pues, y yo creo que tal vez, sobre todo en este país, que nos ha faltado conciencia y conocimiento de una memoria, porque la otra la hemos tenido y de sobra, pues hay una insistencia en llegar a la memoria, en conocer. Es como un viaje de ida, ¿no? Pero la cuestión es el viaje de vuelta. Es decir, si eso interpela no ya solo al pasado, sino desde ese pasado el presente. Entonces, en los testimonios de tantos que han padecido esa barbarie, lo que hablaban era del nunca más. Y esto es lo que no percibo que esté, si es que es el objetivo, o uno de los objetivos, como prioridad, sino que la prioridad se centra, incluso en los mismos estudios históricos, y tal vez por la carencia de que tenemos, es en la ausencia todavía de conocimiento de historia, o sea, la memoria todavía como cuestión de historia. Y sin embargo, este otro aspecto, que ya no tiene que ver con lo que pasó, sino con lo que está pasando desde lo que pasó, que es muy distinto. Entonces, cuando planteaba lo de los objetivos, quería volver sobre ello, si puede desarrollar un poco más o cómo ve lo que le he comentado. Merci beaucoup pour ton exposé. Moltes gràcies per aquesta exposició tan rica. He vist algunes coses, que és la qüestió de la despolitització de les víctimes en les seves accions de resistència
pel que he entès. I per mi és una qüestió clau. En el meu treball, una de les crítiques més dures que es poden fer sobre les polítiques memorials és el fenomen de despolitització, victimitzant un procés de compassió envers les víctimes, però no hi ha conscienciació política. He treballat sobre una exposició sobre l'esclavatge, o sigui, això va ser fa 2 anys, i era exactament la qüestió clau, és a dir, no presentar els esclaus com a víctimes. Naturalment van ser víctimes d'un crim contra la humanitat, però evidentment mostrar també esclaus resistents fins a la revolució de Sant Domènec. O sigui, això va ser aquesta presentació de les víctimes, però no es presentaven com els que es revoltaven. Això és una qüestió clau, que potser cal distingir el procés de la justícia, haver un estatut de víctima per a les reparacions és una cosa totalment legítima, de la construcció del relat després, perquè no es distingeix de vegades les dues coses. Uniendo la ponencia anterior de Sebastián, yo creo que surge con lo que tú planteas un replanteamiento del concepto deber de memoria, ¿no? Este deber tan impuesto, tan dogmático, tan incuestionable, que atenta contra el sentido crítico absolutamente, y aquí se nos abre que tendríamos que buscar una nueva definición que iría, creo, por la línea, tal como lo expones tú, de una llamada a la memoria. O sea, hacer un llamado a que esto es importante ser recordado, por lo tanto, hemos de ser, por nuestra parte, suficientemente potentes y sobre todo hacia las nuevas generaciones, de que lo que les estamos diciendo es sugerente, hacerlo mediáticamente de un modo que les llegue a ellos, porque no podemos seguir repitiendo una vez más las formas educativas porque ya no están funcionando, ellos tienen otros intereses, por lo tanto, y dejar ese margen de libertad bien entendida, no como últimamente se entiende en nuestro país, ¿no? Que la persona, ese llamado es tan potente que yo lo recojo y lo transmito. No es mi obligación de coger esta cosa, mi libertad no existe, mi criterio simplemente soy una cadena. Y creo que tenemos que replantear ese concepto del deber de memoria, buscar una forma. Yo apunto esta de la llamada, ¿no? La crida por la memoria, ¿no? He vist molts paral·lelismes entre Argentina i Alemanya, aquesta idea de model, però també aquest perill de sacralització de la memòria, una cosa que és un repte fonamental a Alemanya, perquè qüestionar la sacralització de la Shoah és qüestionar la identitat política de la República Federal Alemanya. Hi ha historiadors a Alemanya que denuncien, són alemanys i estrangers, també denuncien aquesta sacralització. Voldria saber, el discurs ha de venir de la societat civil, però també de l'esfera acadèmica. Hi ha historiadors que fan, sense fer revisionisme, fan una crida per desacralitzar la memòria i per obrir un espai de llibertat, perquè aquesta joventut pugui apropiar-se d'aquesta memòria. I última anècdota, no és només Argentina on els candidats entre 16 i 29 anys, o sigui, votin d'aquesta manera. A França també, o sigui, voten sobretot, o sigui, per Marine Le Pen, i això mostra la impotència de la memòria, però no a Alemanya. Jo em pregunto, jo ara estic com així submergint-me una mica en teories de memòria abans de la Segona Guerra Mundial, que vol dir que intentaven pensar en la memòria sense aquesta significació de víctima, de reconciliació, de reparació, de reconeixement. I en la memòria com el que construeix qualsevol de les teves estructures mentals per fer front a la realitat, quedant-te una mica amb allò que t'és útil per enfrontar la realitat. Llavors jo em pregunto,
els espais memorialístics són, o sigui, no intento dir posar en dubte la seva utilitat ni la seva importància de reparació i de reconeixement, però sí que em pregunto des d'on s'estan fent, a qui interpel·len, quines estructures les fan, si són estructures estatals, o sigui, si hi ha una part de memòria que també ha de servir per viure millor, les lluites de les que lluitaven per viure millor. Llavors estem recuperant aquestes memòries en la gent que no són la gent que esteu fent polítiques de memòria i teniu uns salaris i unes estructures socials determinades i uns contextos, sinó a qui estan interpel·lant. Sí, com ens enfrontem també, com en aquests... Jo he treballat molt en escoles. Com ens enfrontem en aquest nou marc de vides simplificades, que els relats polítics que arriben són relats polítics que apel·len a l'emocionalitat, de vides superindividualitzades. Com utilitzem, com fem honor, com deixem un llegat en el que de què ens serveix aquest passat perquè avui visquem totes millor. No? Com ens preguntem tot això i des d'on ens ho estem preguntant i com podem sortir d'aquí. No? I, bueno, això. Ja. Solamente te planteo un reto y un poco yendo en lo mismo que acabamos de escuchar, y es que la naturaleza no aguanta el vacío. Si sacamos, digamos, esa indoctrinación, como hemos visto, podemos tener la situación de que la indoctrinación es la contraria. ¿Cómo resolvemos ese problema? Madre mía. Tendría que estar en la ONU si supiera todo esto, ¿no? Aquí. Bueno, empiezo contestando al tema de los objetivos. No sé si entendí muy bien la pregunta. A ver, la memoria, cuando se plantean las políticas de la memoria, se plantea, sobre todo en el caso argentino, se reunieron a un sector importante de los grupos de derechos humanos. Ellos mismos se planteaban para qué recordar, para qué elaborar un relato, porque aquí tenemos, por una parte, las asociaciones de derechos humanos y luego tenemos al Estado, que no es lo mismo y que a veces entran en conflicto. Entonces, lo que se planteaban es para qué. Bueno, primero las víctimas querían hablar, eso ha pasado también con el Holocausto. Las víctimas necesitaban que alguien les escuchara, porque cuando en el año 83 gana Alfonsín, nadie quería escuchar lo que había pasado, porque era algo traumático para toda la sociedad. Hay una famosa frase que es la de por algo habrá sido, se lo llevaron, por algo habrá sido. Entonces, bueno, la implicación de toda la sociedad. Entonces yo creo que, bueno, que cuando uno plantea que hay que empezar a elaborar relatos, o sea, por supuesto que los relatos están, pero que hay que articular esos relatos, que el Estado tiene que promocionar esos relatos. Bueno, hay que plantear objetivos. El primer objetivo es la reparación a las víctimas, a mí no me cabe ninguna duda. Reparación de todo tipo, simbólica, económica, pero también hay un segundo objetivo que se dice por ahí también, que tiene que ver con vivir mejor y tiene que ver sobre todo con las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen derecho a saber lo que pasó, porque forma parte de su filiación, forma parte de lo que es su propia historia, son ellos a los que les legamos esa historia. Y ese es el punto en el que yo creo que es más conflictivo. Y en tercer lugar, generar un consenso. Yo creo que lo del consenso social es una ilusión, como lo de no repetición. Ojalá pudiéramos no repetir, pero no tenemos ninguna garantía y tampoco tenemos ninguna garantía de consenso social. Lo que digo es que, claro, si establecemos relatos muy dogmáticos, es muy probable que la otra memoria, la memoria de los perpetradores, salte encima nuestro. Si los relatos son menos dogmáticos y más abiertos, ciertos límites, no el negacionismo, pero ciertos límites, por ejemplo, la politización de las víctimas, es probable que tengan menos cancha, menos espacio para tirarnos sus memorias a la cabeza. ¿Qué es lo que está pasando ahora en la Argentina? Entonces, el tema de los objetivos a mí me parece importante planteárselo, pero no hay que planteárselo de una vez y para siempre. Hay que estar revisándolo constantemente. Yo creo que hay tiempos en la memoria, no es un tiempo solo. Usted hablaba de memoria e historia, que es la clásica discusión, y es verdad. Yo creo que la memoria, evidentemente la memoria es una cosa y la historia es otra. No creo que una sea más verdadera que otra, creo que son distintas verdades. La verdad de la memoria es la experiencia. Es una verdad subjetiva, tiene que ser una verdad subjetiva. Es como se experimentó eso. Otra cuestión es la historia del terrorismo de Estado. Son dos cosas diferentes, complementarias. Pero no le preguntemos a la memoria por la verdad de la historia, ni a la historia por la experiencia de la memoria. Me parece que eso hay que tenerlo claro. Y tampoco establezcamos jerarquías entre una y otra. Creo que las dos son útiles por distintas razones.
la despolitización que me comentabas, es que es un tema. Porque claro, a ver, todo esto está sujeto a los avatares políticos actuales. No es que sean unos señores que se metan en un laboratorio y digan vamos a elaborar relatos de la memoria, sino que tienen que estar peleando con las memorias contrarias. Entonces, claro, la despolitización viene por ahí, porque si uno decía que había grupos guerrilleros, aunque fueran 500 personas nada más, y los desaparecidos son 30.000, automáticamente es como que eso justificaba la represión, cosa que no la justifica de ninguna manera y no tiene ningún sustento. Pero ese es el miedo que hay detrás de todo esto. Cuando en el caso de la muestra esta que yo analicé durante días y durante mucho tiempo, la muestra de ESMA, el Museo de ESMA, ¿no? Que es ese sitio emblemático, hay una necesidad de victimizar. ¿Por qué? Porque es que es la prueba del juicio, es que están en marcha juicios, entonces tienen que presentar víctimas. Cuando hablan de resistencia, porque es una crítica que se hizo, ojo, no se les vaya la mano con la victimización, porque anda que si las nuevas generaciones se identifican con las víctimas, se va a volver a repetir la historia. Tienen que, de alguna manera, enfatizar la agencia. Las víctimas tenían un proyecto político que hay que conocer, las víctimas tuvieron propuestas políticas y además resistieron. Y identificarse con un resistente no es lo mismo que identificarse con una víctima. ¿Y saben lo que hicieron en la ESMA? Cuando aparece la idea de resistencia, aparece de forma individual. La compañera que le guardaba la naranja al compañero que no quería comer porque pensaba que les estaban dando sándwiches de carne humana. No es la resistencia colectiva. Hubo intentos de bombardear la ESMA. Hubo gente que intentó introducir armas, gente que se intentó escapar. No eran corderos que iban al matadero, era gente que resistió. Pero claro, esa resistencia, en lugar de reconocerla, claro, esa resistencia de alguna manera va en contra del tema penal, pero va a favor de la transmisión de memoria. Esa es la transmisión que hay que de alguna manera transmitir, ¿no? Yo creo que hay un problema con el tema de la verdad, ¿no? Y se hace poco hincapié en el tema de la responsabilidad. Yo creo que cuando uno asume un relato genocida, no es un problema de verdad, es un problema de responsabilidad. Uno es responsable de la asunción de ese relato, es responsable de las consecuencias de ese relato a futuro. Con lo cual creo que hay que cambiar ese eje de la verdad a la responsabilidad. A las nuevas generaciones hay que insistirles en que son responsables de aquello en lo que creen o de aquellos relatos que consumen. Son responsables, tienen que dar respuesta, no culpables, responsables. Me parece interesantísimo. La despolitización es uno de los puntos que a mí me parecen más tremendos, ¿no? Respecto al deber de memoria, sí, es que lo del deber de memoria parece como una especie de losa. El legado no puede ser una losa, es un don. Alguien preguntó si ha habido, me parece que preguntaste si ha habido voces en contra o si ha habido historiadores. No. Es más, esto es muy difícil de decir hoy en la Argentina, muy difícil. A ver, hay que entender cómo opera, y eso tiene que ver con el Estado y con los gobiernos. Tienen una capacidad tan impresionante de cooptación económica. Tienen una capacidad de cooptación tremenda, con lo cual, si yo dijera todo esto en la Argentina, es muy probable que me acusaran automáticamente de estar a favor del relato de los perpetradores, cosa que no es está más alejada de la realidad. Quiere decir que yo asumo el relato de las víctimas y el relato de los años 70. Ahora bien, la pregunta, vuelvo a decir, es, mi relato como protagonista de aquella época, ¿tengo que transmitírselo de manera sagrada a los que vienen detrás? No, eso es lo que no tengo que hacer. ¿Por qué? Porque no sirve, lo estamos viendo. Ya para terminar, respecto a los espacios y a los memoriales, el problema es que montar un memorial implica siempre, no sé si por ahí va la pregunta, implica siempre la participación del Estado. Entonces, el Estado siempre intenta sacar rédito de todo eso, y los gobiernos ni te cuento. O sea, si van a financiar, como han financiado en el caso de ESMA, o en el caso de lo que quieren hacer ahora en Campo de Mayo, claro, ¿desde dónde hacerlo? Yo soy mucho más partidaria, es una posición personal, de que sean la sociedad civil, de que sean las agrupaciones de derechos humanos los que hagan ese tipo de memoriales, aunque sean mucho más modestos. Pero primero, dan cuenta de que ellos tienen una necesidad y, en segundo lugar,
la apropiación no es una apropiación partidista como la que hace, o política como la que hace el Estado. Yo localicé un centro clandestino de detención en el Delta que se llama El Silencio, y nosotros habíamos hecho una propuesta con los chicos de las escuelas con los que estuvimos trabajando para que fueran ellos los que lo resignificaran. Ojo, resignificar no significa que donde hubo un campo clandestino hay que poner una discoteca, no, que en parte hay problemas con eso en la ESMA, sino que resignificar significa contextualizar, mostrar que eso que pasó ahí, esa condición de documento de una época, no se pierda y desactivar la condición de monumento, de, en este caso, el terrorismo de Estado. ¿No? O sea, hay que jugar con documento y monumento. Y propusimos que fueran los chicos de las escuelas, aunque fueran con sus propias letras, pusieran carteles. Automáticamente apareció el gobierno y el Estado y, por supuesto, señalizó el lugar, y ahora ya es un lugar de peregrinación de ciertos sectores políticos. Me parece que habría que trabajar, habría que trabajar desde abajo, desde la sociedad civil, y yo colaboro con una organización que hace eso, que como no confía para nada en el Estado y en el gobierno, lo que hace es tener sus propias propuestas. Pero claro, no hay, a la hora de difundir todo esto, no hay comparación posible, no hay dimensión posible, ¿no? Pero yo creo que eso podría ser una modesta salida, no sé. No sé si he contestado, si... Muchísimas gracias por todas las preguntas, que son interesantísimas, pero... Lo dejamos aquí.